Tienes que empezar de nuevo. Chao. Ya, recapitulando. Hola, yo soy, yo soy Oscar. Estamos haciendo este video por Frecuencia Inapina, ya que existe una generación que no ha vivido este proceso de elección y por lo tanto debe tener muchas dudas respecto a los cargos que se eligen, sus funciones, etc. Y por lo mismo estamos con la presidenta de la FECH para que nos aclare algún tipo de duda. Así que, ¿cómo estás? Bien, Oli Oscar, un gusto conocerte. Ya, primero, para que la gente te conozca, cuéntanos de ti. Tu edad, tu carrera, algún sueño frustrado, tu comida favorita, algún artista que te guste. Ya, tengo 23 años, soy Escorpio y yo sé que eso para ti no es tan importante, pero para mí es muy relevante. Y yo creo que la mayoría me avala. Soy estudiante de Derecho, creo que ya lo dije. Estoy en la FECH desde abril del 2019. Nos ha tocado enfrentar una serie de cuestiones bien complejas que nos tienen hasta el día de hoy aquí, pero afortunadamente ya son las elecciones. Sueño frustrado, me hubiera gustado ser profesora de historia. Yo creo que ese es mi sueño Mm, frustrado, o ser cantante, o bailarina, o algo así. Todo menos derecho, pero igual quiero mi carrera caleta, como creo que es una herramienta bacán. Mi comida favorita, qué difícil. Creo que el sushi, como algo así, pero es una respuesta muy tipo. Oh, la cara que poní, que esto así no se entrevista a la gente. Y un artista que me guste, yo creo que hoy día Princesa Alba, Reina Alba, su nuevo tema es todo como filo. Yo soy una fan de Princesa Alba heavy. ya, Así que soy el reggaetón. Eso, me encanta el reggaetón. me parece muy bien. Ya, ahora que la gente ya conoce, te conoce completamente, Ah, eh, la primera pregunta, y yo creo que la más obvia, es ¿cuál es la importancia de la fecha? Y por qué, por lo mismo, por qué sería muy importante votar como en estas elecciones, que son el martes 11 y miércoles 12 de agosto, por si acaso. mm, sí. Sí, y de repente, si es que no se alcanza el quórum los primeros 2 días, se abre un tercer día que es el día 13. Eso también es una posibilidad, pero la idea es que lleguemos a la máxima participación en los 2 días, no 11 y 12. Sobre la importancia de la fecha, yo creo que hay dos planos desde los cuales lo podemos mirar. O sea, claramente hay más, pero a mí me interesa como transmitir dos. El primero yo creo que tiene que ver como un plano más histórico, que tiene que ver con finalmente como todo el rol que ha tenido la federación en los distintos procesos políticos y sociales que ha vivido el país. La lucha contra la dictadura, la lucha por la recuperación de la democracia, el movimiento estudiantil del 2011, etcétera, han sido hitos súper importantes y donde la federación ha mostrado ser una herramienta útil. Y eso también ocurrió para la revuelta social, donde la federación fue una sede de primeros auxilios, donde pusimos a disposición ese espacio para que distintas organizaciones sociales se articularan, donde también a través de la vocería de la federación se pueden instalar distintos temas que son relevantes para el movimiento estudiantil y para los movimientos sociales en general. Entonces, por una parte, creo que tiene una relevancia política histórica muy importante, y tenemos que sentir todas y todos en nuestros hombros porque no son solamente la directiva, no son solamente los candidatos. O sea, si hoy día se llegara a caer la federación o la federación nuevamente no alcanza la participación requerida, somos nosotras y nosotros como generación de estudiantes la que nos estamos de alguna manera perdiendo una herramienta que ha sido históricamente tan relevante para la lucha social y para la emancipación y para la lucha por derechos finalmente. Y lo otro que yo creo que es algo más contingente, más como cotidiano, es que la federación efectivamente es una herramienta, así como los centros de estudiantes, que sirve para defender los derechos más inmediatos de la y los estudiantes. O sea, a nosotras nos tocó al principio de la pandemia, por ejemplo, pelear porque hubieran becas de Internet, que era una cuestión que la universidad no estaba necesariamente abierta a dar. El que se abrieran, por ejemplo, a, digamos, distintas adecuaciones que ha tenido el año online, que si bien no ha resultado como queremos, si no tuviéramos una voz como estudiantes que nos pudiera, digamos, defender o representar ante las autoridades, porque la federación representa al estudiantado de la Chile finalmente ante las autoridades de nivel central y ante las autoridades de nivel nacional. Porque ahí también, bueno, abrimos distintas discusiones con el Ministerio de Educación respecto a la rebaja de aranceles, de cobros, y eso desde todas las federaciones del país, no solamente desde la FECH, pero en el fondo la importancia de las federaciones yo creo que es esa, es como una defensa contingente de derecho y en un contexto en que sabemos que la educación no es lo óptimo que quisiéramos, en que sabemos que hay mucha injusticia,
perder una trinchera para pelear por cuestiones como esa, creo yo, es súper poco conveniente. Y al final, hoy día, más allá del quórum como un número o como la formalidad de disolverse la fecha, entre más participación haya, la federación tiene más fuerza, de alguna manera. Y eso yo creo que es algo que tenemos que entender, y no solo participación en las elecciones, sino en general. Y nos conviene en un momento tan complejo como este y con lo que se viene en crisis social, económica, proceso constituyente, que tengamos una voz fuerte. Y yo creo que por eso es tan relevante votar en estas elecciones y sobre todo porque si hoy día hay críticas a cómo se hizo la gestión que digamos que llevamos como mesa directiva 2019, hay, no sé, se comparte lo que se hizo, todo eso es el momento ahora de debatir. Como ahora es el momento de decidir si es que queremos continuar con una conducción similar, con ajustes radicalmente distintas, etcétera. Este es el momento. Entonces, creo que por eso es importante votar. Buena respuesta. Un 7. Sí, algo de experiencia. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué sucedió en las últimas elecciones? Y, por ejemplo, ¿por qué la mesa actualmente es interina o no contamos con consejería FED? Claro, en las últimas elecciones lo que se estableció fue, o sea, lo que sucedió fue que no se llegó al quórum requerido de 40%, que era algo que no ocurría hace muchos años. Y por eso nosotras nos conformamos como mesa interina. Una mesa interina que luego el Consejo de Centros de Estudiantes estableció cuáles eran nuestras atribuciones. Y dentro de ese marco nosotras nos movimos, digamos. Y de alguna manera funcionamos como una federación relativamente normal, pero sin duda eso merma incluso nuestra capacidad que tenemos como para plantearnos frente a las autoridades, entre otras cuestiones. Y en el estatuto de la FECH dice que cuando no se alcanza el quórum del 40%, se pasa a tener una directiva interina, cuyos roles, cuyo objetivo finalmente es convocar a elecciones en 6 meses. Y justamente nosotros lo íbamos a hacer en octubre y justo el 2000, de hecho es muy curioso porque el 18 de octubre estábamos en la inscripción de lista. Yo nunca me voy a olvidar de ese día porque yo estaba Sí. muy en otra, porque estábamos viendo como la burocracia de las elecciones. Y bueno, cuando no se alcanza el 40% según el estatuto, además de no, digamos, constituirse la mesa directiva como tal, solo integran las 3 primeras mayorías, es decir, solo se conforma con presidencia, vicepresidencia y secretaría general, digamos, en la elección FECH, y los otros 2 cargos los ocupan centros de estudiantes, que en este caso fueron Centro de Estudiantes de Odontología y Teatro. Además, en esta elección no se validaron las consejerías ni las delegaturas transversales. Las consejerías son las y los representantes de las facultades que acompañan a los centros de estudiantes, y las delegaturas son temáticas, bienestar, que se encarga de velar por las cuestiones de bienestar de la y los estudiantes, que en este momento fue una tarea que nos tocó llevar a nosotras. Está adelantando a la pregunta que viene. Perdón. Medio ambiente y deportes. ¿Y qué más iba a decir? Pero, esto es importante. Pero durante este último tiempo, los centros de estudiantes, en particular desde Derecho, se impulsó una reforma estatutaria para que efectivamente en caso de no haber quórum ahora, se siga configurando como mesa interina en vez de disolverse la federación, pero con la obligación de llamar a un congreso refundacional para para reconstruir la federación en caso de que no lleguemos al quórum. Ahora, yo creo que como estudiantes no podemos llegar a ese extremo, tenemos que darlo todo por llegar al quórum, porque finalmente quienes se ven perjudicados cuando no hay fecha somos nosotras y nosotros finalmente. Ya. Déjame ver la siguiente pregunta que tenía. Perdón, si fui desordenada. Y yo te envié la pauta, ordenadamente. Un día tarde, pero te la envié. ¿Me estáis funando? No, oye que no. Después todo Chile va a ver esto para que vean cómo tratáis a tus entrevistas. Se acabó mi carrera como El entrevistador. colegio de periodistas va a enterarse de esto. Claro. ¿Por qué crees que no se llegó al quórum? Yo creo que esa pregunta también es muy importante. Sí, es una pregunta que me hicieron mucho cuando me tocó asumir la presidencia. Yo creo que hay 2 factores. El primero tiene que ver con un fenómeno que es general, que hay una abstención súper grande y un desencanto con la política institucional tremendo. O sea, las últimas elecciones presidenciales han ido solamente decreciendo su participación, y la juventud como una, tampoco está exenta de eso.
Y la federación, sin duda, bueno, como además de todo este fenómeno de desencanto con la política institucional, porque creo yo que ha mostrado ser una herramienta poco útil, siendo que en verdad la política tiene que ser útil, tiene que ser distinta, y por eso yo creo que el proceso constituyente es una oportunidad tan interesante para repensar todas esas cosas. Además de eso, a la interna del movimiento estudiantil yo creo que se vivió un desgaste y una descomposición súper grande. Creo yo, por años de un movimiento estudiantil muy, digamos, de vanguardia, es decir, siendo como uno de los actores sociales más relevantes en el debate político, eso va generando desgaste a la interna, porque de alguna manera se descuidan procesos internos, las federaciones se vuelcan a los procesos nacionales, y también cuando esos procesos nacionales chocaron contra una muralla y la reforma educacional no salió como queríamos, es súper complejo decir, chiquillos, chiquillas, sigamos organizándonos, cuando finalmente ese malestar, digamos, durante tanto tiempo, no termina resolviéndose, o termina resolviéndose con más becas, porque en el fondo la gran consigna de educación gratuita se procesa a través de la beca gratuita, entonces ahí se genera como quizá un desencanto más político, y también yo creo que hay que hacer críticas de todas las organizaciones que hemos estado en las conducciones del movimiento estudiantil. Las movilizaciones se volvieron rutinarias, absolutamente predecibles. Todos los abriles sabíamos que se venía la votación del paro, la reforma, todos los años era, no, si es que este es el año. Onda, yo estuve en caleta de campañas antes de ser presidenta en que siempre se decía que este era el año. Yo creo que esa es una cuestión que tenemos que asumir que no estuvo bien, que fue No un error aprendió. político, que no prendió, claro. También hubieron, creo yo, muchas movilizaciones que generaron desgaste, movilizaciones que muchas veces no eran, digamos, no eran, ¿cómo decirlo? No sé, también tuvimos muchísimas movilizaciones entre medio de todo este proceso a la interna, que también fueron desgastando nuestra propia capacidad de movilizarnos, porque también movilizarse tiene costos, digamos, para todas y todos. Entonces, yo creo que eso, y por último, como yo creo que el movimiento estudiantil también descuidó muchas luchas que se estaban como organizando y politizando heavy al interior del movimiento estudiantil, como la lucha feminista, y que terminan estallando por fuera de la orgánica. O sea, a mí me tocó ser vocera de la movilización feminista el 2018 de mi facultad, y ahí eso corrió por un carril totalmente separado a como la institucionalidad del movimiento estudiantil, como federaciones, confech, centros de estudiantes. Y eso también es complejo. Ya. Ya, yo creo que esta quizás debe ser la pregunta más complicada como para resolver, que es cómo se conforma la mesa FET. ¿Cómo se conforma en general? O sea, claro, como con este sistema integrado y Claro, no sé sí. si la sabes Sí, hacer simple, sí. ¿sí? Esto es algo que no es mi Practicado, primera sí, vez. ya, Esto no es mi primera vez. ya, me parece. Me acuerdo una vez estuve en una asamblea en arte en la que incluso trajimos una pizarra y distintos colores para dibujar la weá. Fue Ya. creíble, en verdad. Pero yo creo que nunca había quedado tan claro. La mesa Fetch tiene un funcionamiento que creo yo es súper complejo, y que fue creado para tiempos distintos a los que vivimos hoy día, creo yo, y hace mucho tiempo que está desactualizado. La mesa Fetch no funciona como un centro de estudiantes donde una lista se presenta un proyecto con todos los cargos y el proyecto que gana integra todos los cargos. La mesa Fetch se integra a través de listas que llevan distintos candidatos, candidates, candidatas, y se puede votar por lista o por una candidatura individual. Y finalmente quienes conforman la presidencia, por ejemplo, es la persona más votada de la lista más votada. Después viene la persona más votada, la segunda lista más votada, a menos que la lista más votada doble alguna de las listas y ahí empieza a integrar. Por ejemplo, si la lista A más votada dobla a la lista que está acá, ingresa la segunda persona más votada de la primera lista. Y así. Y Eso eso pasó en la tiene, última elección, pues. eso pasó en la última elección y por eso la lista de la que íbamos nosotras, que se llamaba Démosle, integramos la presidencia y la vicepresidencia. Ahora bien, yo creo que esto genera distintos problemas. Esta ya es mi posición personal. Yo creo que esto genera, primero, que de repente conviven en la mesa fuerzas que afortunadamente yo creo que no fue el caso de ahora. Yo creo que hoy en nuestra mesa fue por primera vez que pudimos funcionar como mesa, efectivamente, con cada cargo colaborando desde el lugar que le toca. Y yo eso lo saludo mucho y creo que es justamente porque somos tres cabras que nos encontramos en la movilización feminista y luego nos encontramos en la fe.
pero en general pasa que en la mesa viven fuerzas totalmente contradictorias. O sea, muchas veces pasaba, y era o sea, varias veces se vio así. El Frente Amplio tenía la presidencia y la derecha tenía la Secretaría Ejecutiva. Y eso es, pero completamente complejo, porque tenéis fuerzas dentro de la mesa que reman para distintos lados. Y la disputa política al final se traslada al interior de la mesa también, cuando la mesa debería ser un reflejo o un esfuerzo por representar a la y los estudiantes y por llevar la federación de mejor manera. Además, finalmente impide que haya un proyecto de federación. Las elecciones de FECH siempre son muy como personalizadas y compiten personas con relatos individuales en vez de competir proyectos. Porque justamente es muy difícil presentar un proyecto que desplegar desde las distintas aristas de la federación. Los cargos son presidencia, vicepresidencia, secretaría general, secretaría de comunicación y secretaría ejecutiva. Y es muy difícil pretender, digamos, desplegar un proyecto solamente desde un cargo. Y también eso genera que finalmente fuerzas que no representan a la mayoría del estudiantado estén en la federación y no sé, eso también genera ciertas distorsiones, creo yo. En su momento, en los 90, cuando se implementa esta cuestión, fue justamente para integrar a los colectivos estudiantiles pequeños a la conducción de la federación porque faltaban manos en el fondo. Pero hoy día creo que la situación es bastante distinta. Hoy día se necesita como que los proyectos sean más amplios, pero que sean más unitarios, creo yo, humildemente, Desde mi experiencia. desde mi experiencia. Em, y ahora sí, la pregunta que estaba saltando hace un rato, que es, ¿cuáles son los cargos transversales y qué hacen? Muy Sí, resumidamente. muy resumidamente, sí, sí. Ya, yo creo que lo primero es que los cargos transversales de repente están poco definidos en el estatuto. Yo creo que hoy día no tenemos un buen estatuto y tenemos que cambiarlo, como parto diciendo eso. Pero son varios los cargos transversales. El primero es bienestar, delegatura de bienestar. La delegatura de bienestar se encarga básicamente de tener una relación con la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios y con la Dirección de Bienestar. Se hace cargo de ver temas relativos a becas, al SEMDA, por ejemplo, a distintos beneficios estudiantiles, y además asiste al Pleno de Federación solamente con derecho a voz, sin derecho a voto. Y creo yo que es un cargo súper importante porque a nivel transversal se puede aprovechar de articular, de dar voz a distintos conflictos relacionados con el bienestar, que hay muchos, sobre todo en este contexto de pandemia. Después viene la delegatura de medio ambiente, que es una delegatura que tiene relación con una secretaría, bueno, la bienestar también debería tener una secretaría de bienestar FECH, pero hace harto tiempo que eso no funciona. Luego viene la delegatura de medio ambiente, que es la delegatura dependiente de, o de alguna manera relacionada con la Secretaría de Medio Ambiente de la FECH. Esta es una secretaría que yo creo que en este periodo estuvo bien activa, porque efectivamente tuvimos representante en el Comité de Sustentabilidad de la Universidad de Chile, que es uno de los espacios donde asiste la delegatura de la SECMA, además de ser un cargo desde el cual se despliegan distintas iniciativas en torno a los conflictos socioambientales, a la sustentabilidad al interior de la universidad, etc. Después viene la delegatura de deportes, que representa a las y los estudiantes de deporte. Y ahí yo creo que hay un choque que de hecho el Centro de Estudiantes de Deportistas, no, el Centro de Estudiantes, no sé cómo decirlo, el CDE nos lo ha comentado, que efectivamente ellos tienen su estructura, hay centros de estudiantes deportistas, entonces la delegatura de deportes muchas veces es como no sé, no se entiende mucho, Sí. y a veces la integran personas que no están necesariamente relacionadas con la organización de deportistas, entonces ahí hay que repensarse eso. Yo no creo nunca que sobre la representación estudiantil, ojalá tengamos muchos espacios que copar, pero hay que repensar para qué sirve. Y por último la delegatura de posgrado, que, bueno, y la delegatura de deportes y de medio ambiente también asisten al pleno con derecho a voz, sin derecho a voto. Lo mismo la delegatura de posgrado. La delegatura de posgrado representa a las y los estudiantes de posgrado, vela por su organización y se relaciona con la dirección de posgrado. Porque muchas veces la pega de la fecha está mucho más abocada al pregrado y a las coyunturas políticas. Por ejemplo, yo soy muy sincera, a nosotras no nos dio el tiempo y hemos estado intentando construir puentes con la organización de los cabros y cabras de posgrado, pero es muy difícil hacerte cargo de todos los estudiantes de pregrado y además de posgrado, siendo que, por ejemplo, yo no soy de posgrado, no conozco su realidad, no la vivo, entonces es súper distinto. Eh, y esos son los cargos transversales y bueno, además están las consejerías, FECH, que son representantes de las facultades, que llevan las posiciones de las asambleas, de los espacios,
junto con los centros de estudiantes, pero cumplen el rol de fiscalizar que los centros de estudiantes lleven bien su posición. Y además, si en la asamblea hay posiciones disidentes, es decir, como hubo una mayoría, pero también había una posición importante que era distinta a la mayoría, él o la consejera o consejere puede llevar, digamos, esta posición al pleno. Y bueno, y además tienen la obligación de participar en una de las secretarías FECH. Sí. Yo lo pasé muy bien siendo consejera, ¿sabéis? Creo que es un cargo muy entretenido. Sí, pues, amplia trayectoria ya. Amplia trayectoria, sí, amplia trayectoria, hay que decirlo. Yo estoy en el pleno desde el 2017, que dura. Creo que ese es el mismo año en que yo entré. ¿A estudiar? Nah, no eres tan joven. No soy Sí, mentiroso. pero sí es verdad. No soy mentiroso, yo te había visto antes. Ah, Ah, puede no, ser. parece que no. Siento sueño. Sale. Qué rabia esto. Ya, Que Chile vea, que Chile vea lo que acaba de hacer. la última pregunta, o sea, la última pregunta respecto de la fecha. Un poco pero cómo funciona como el pleno, pero creo que ya como lo queda claro, ¿o no? ¿O crees que sea necesario como darle una vuelta más? O sea, para redondear, el pleno lo preside la directiva de la FECH. Asisten centros de estudiantes, delegaturas transversales y consejeres FECH. Y se discuten distintos temas, se llevan las posiciones de los espacios, se toman decisiones, es abierto a todos los y las estudiantes que pueden asistir con derecho a voz. Y nada, suelen ser muy largos y duros, pero es importante que ocurran estos espacios. Mm. Y esa era la última Son pregunta. polémicos de repente aparte. Pero bueno, Em, Duda. ¿Quieres cerrar con preguntas así como del acontecer nacional o lo dejamos hasta acá? ¿cómo? ¿Lo Sorry, es dejamos que hasta me acá? cae. No, no, yo no estoy apurada, niña. ¿No? Ah, tiene harto tiempo, me alegro. Es que ya no soy Ya, vamos. presidente, o sea, ya me estoy yendo entonces. Ah, claro, ya estamos al otro lado. Sí, yo te juro que ya estoy celebrando. ¿Y cuánto De te hecho, queda de carrera? le mando mucho aguante a quienes vayan a ser la próxima Mm, directiva de la fecha, una tarea muy dura. A mí de carrera me queda, sin contar este semestre, que ya lo estoy como cerrando, 2 semestres más, porque tuve que congelar un año y me fue súper mal en la universidad el año que fui vocera de las movilizaciones feministas del 2018, porque, o sea, me tocó negociar hasta el final, garantías académicas, distintas cuestiones, y la verdad los profes no tuvieron mucha consideración con eso. Pero pronto seré a vos fiera. ya, voy a hacer dos preguntas así como para cerrar, aprovechando el tiempo. Hoy, en todo caso, no sé cuánto tiempo nos queda. Esto dura como 45 minutos, ¿no? Entre Como... dos personas dura para siempre. Ah, qué fuerte lo que dije. Ya, ¿sabes? No, pero es 45. verdad. En ¿En verdad, serio? entre dos personas dura forever. Sí, sí. Oh, qué loco, no tenía idea de eso. Ya, lo voy a anotar. Ya, Sí, lo bacán. primero, obviamente, es, ¿qué te parece lo del 10%? Me parece una gran victoria. Como yo creo que de alguna manera, si bien ideológicamente podemos no estar de acuerdo Mm, como al 100%, porque finalmente igual no termina con la capitalización individual, sí yo creo que habla de una cuestión súper clara que hace muchos años está clara. O sea, las AFP no tienen legitimidad. La gente prefiere sacar su plata de las AFP arriesgándose a perder plata de sus pensiones que seguir dejándola en un lugar donde igual pierde plata, porque si en todo el, digamos, el movimiento económico que hacen con las platas de la y los trabajadores, la AFP, generan pérdidas, no las soportan ellos como empresa, las soportan los trabajadores y trabajadoras. Entonces, creo yo que aquí se abre una puerta para transformar un sistema de seguridad social que ya no da para más, que no es un sistema de seguridad social, que es un sistema de lucro finalmente con las pensiones, y desestabiliza uno de los bastiones, creo yo, más duros del empresariado para finalmente generar utilidades, ganancias. Entonces, yo creo una gran victoria, sobre todo porque es gracias a una presión popular y social gigante, o sea, como cacerolazo. Yo creo que esos días mm, a todos nos pasó que como que nos volvía el corazoncito el 18 de octubre. Y eso yo creo que fue bacán. sí. Así que sí.
Oye, ¿y cómo ves la situación del gobierno? Porque, por ejemplo, veíamos que para esta votación, no sé, 10 diputados y diputadas habrán votado cuadrados con el gobierno, y al otro día de la votación salía como un comunicado de prensa, básicamente con Piñera levantando las manos y diciendo como, ya perdí, esta cuestión la firmo apenas pueda. Sí, pues. Sí, yo creo que habla primero del nivel de como el momento histórico convulsionado que estamos viviendo, como la eficacia, insisto, de la organización y presión Mm, social. Yo no creo que los diputados y diputadas o parlamentarios en general de derecha que hayan votado a favor de este proyecto lo hagan con una convicción necesariamente de ayudar a las personas o de terminar con la AFP, ni mucho menos. Creo que es justamente la presión social la que los hace votar esto, y también la derrota política del gobierno, que es incapaz de generar consenso en la sociedad, que tiene un nivel de aprobación bajísima y que ha mostrado una conducción nefasta. O sea, si llegamos al punto de tener que abrir la discusión de que la gente saque su plata, la plata de sus pensiones, es porque, digamos, no se garantizó, por ejemplo, un ingreso familiar de emergencia por sobre la línea de la pobreza, todas las políticas sociales llegaron tarde, se insistió en mm. endeudar a la gente y se jugó con el hambre, con el malestar, con el agobio, con la incertidumbre, como si esto fuera una especie de negociación. Yo siento que todo este año ha sido como el gobierno regateando con, a ver, te doy esto, no te doy esto. Al principio era, por ejemplo, no, si no vamos a cerrar las clases, les generaron presión, ya, vamos a cerrar las clases, pero esto no lo vamos a hacer. Y está en constante, hay como un video de Kramer como imitando a Mañalich, que es genial, como que yo siento que representa muy bien ese espíritu. Y yo siento que eso habla de un desorden en su sector. Y el debilitamiento de la derecha política yo creo que es muy cuático. eh, y eso también genera como una polarización, o sea, como la derecha también se ha ido como ultraderechizando, y Mm, también la derecha empresarial, que finalmente como la clase que representa la derecha política, ha salido a autorrepresentarse. O sea, yo sí, creo po. que hace mucho tiempo que un presidente de la CPC o Mm, los de la SOFOFA o los de todos esos piños de empresarios no salían a tanto en la televisión. O sea, Juan Sutil es como un presidente más, ¿cachai? Y es porque han tenido que salir a defender sus intereses frontalmente, porque la estructura política está muy debilitada. Y yo creo que eso es una oportunidad. Lamentablemente, yo creo que el desorden de la derecha no es gracias a las izquierdas, es gracias también a la organización popular, pero que hay que canalizar todavía. sí, Entonces, po. como que hoy día tenemos un escenario muy abierto para avanzar, pero tenemos que ponernos de acuerdo para avanzar. Como yo creo que esa es como la realidad. Esa es mi visión personal. Sí, en verdad muy de acuerdo con algunas cosas. Oye, y Con esto algunas. con algunas, obvio. Eh, Hablando, por ejemplo, de esto de que la derecha eh, como que se está articulando más o se está cuadrando más con quizás posiciones más radicales, ¿cómo ve el plebiscito? Porque, por ejemplo, ayer veía la noticia de que ahora la mayoría de los diputados, creo que no De tienen Bópoli. diputadas, sí, los diputados de Bópoli como que ya se estaban cuadrando con el rechazo. Y yo creo que igual eso, o sea, yo creo que dentro del imaginario de lo que uno pensaba que era Evópoli, uno Sí, no sé, no se sí. imaginaba que iban a terminar finalmente cuadrándose más con la UDI, por ejemplo, que ser un intermediario entre RN y, no sé, Mm, la oposición en este caso. sí. Sí, no, yo creo que, claro, yo creo que Bópoli aquí muestra lo que siempre fue, como Juventudes Zorronas UDI, como siempre. Y yo creo que, claro, estaba este mito y lo que ellos proyectaban y lo que ellos decían ser era una coalición de izquierda moderna, progresista, democrática, que justamente iba a ser como una bisagra entre el mundo más liberal, que Mm, puede habitar en el centro y la derecha. Pero no olvidar que Bópoli surge en el primer gobierno de Piñera, no creo yo del espíritu de construir una nueva derecha, sino más bien de generar un nuevo grupo de poder. Eh, yo creo que muestran un poco lo que realmente son. eh, Habla de la desorientación de la derecha también, eh, y habla de que hoy día yo creo que están extremando recursos para proteger el modelo, porque yo creo que desde distintas actorías y desde distintas posiciones constantemente están tratando de boicotear el proceso constituyente, de restringirlo. O sea, varios salieron de Chadwick,
Cubillo, Alaman, han salido durísimos a decir que o no es necesario la tripleta, la peor tripleta de Chile, Sí, han salido a decir que o no es necesario el plebiscito o que mejor el cambio constitucional lo haga el Congreso, intentando boicotear un proceso democrático porque creo yo le tienen miedo a la democracia porque un modelo como el chileno solo se puede implantar en una dictadura. Como un modelo tan inhumano y tan salvaje como el que vimos hoy día solo se puede implantar en una dictadura, es imposible que genere un consenso democrático. Entonces yo creo que tienen miedo a eso eh, y han estado extremando recursos y Evópolis muestra lo que realmente es, porque para mí, cuando una organización política da libertad de acción frente a o incluso una organización social, como cuando una organización social o política da libertad de acción a sus integrantes y no busca construir un consenso respecto al proceso constituyente, en realidad está chuteando el córner, no está, no se está haciendo cargo. no se está haciendo cargo. Y justamente yo creo que porque les complicaba mucho decir que rechazaban, porque su ethos, su imagen de derecha liberal se iba a caer. Y nada, y se cae. Y yo creo que también demuestran como lo limitada de sus estrategas políticos, o sea, este show que se pegan en la raíz mate, que es como, voy a renunciar, renuncian todos los presidentes de derecha, es como, ¿qué estabas pensando? Como, no sé, como tu familia gastó tantos recursos en tu educación como para eso. Fue como, Para hacer no ese sé, nivel de estratega. para, para ese nivel de estratega yo quedé como impactada. Pero eso, yo creo que Bópolis muestra su verdadera cara, se polariza y toma posición. Como, y, y la posición es la que ya sabemos. Sí, Pero yo creo que la prueba se mantiene rankeando. Es que todo sí. lo que hemos visto estos meses, toda la precariedad, la gente tiene claro que es por un modelo, que no es solamente voluntad de los que están en el poder hoy día. Mm. Yo creo que el mayor desafío como para la izquierda va a estar o para el mundo progresista o lo que sea, va a estar quizás más en cuando se elijan a los constituyentes, a los y las constituyentes. Porque ahí va a ser el Así momento en es. donde vamos a tener que pensar cuál es el modelo. Y ahí Así es. suele ser Así es. cuando hay más disputas y problemas Y dentro tenemos que tener mayoría, Sí, sí. porque el quórum es alto y no sé, cosas como la paridad garantiza que haya mujeres, pero la Jacqueline Van Rieselberg también es mujer, como tienen que haber feministas, por ejemplo, no sé. Esa yo creo, yo comparto contigo que esa va a ser una disputa heavy y que ojalá la izquierda, las izquierdas, el mundo progresista, sea capaz de construir consensos antineoliberales y no sacarse los ojos en esta elección. Mm. Y priorizar el ingreso de dirigentes y dirigentes sociales, que yo creo que es lo más importante. En un momento en que se impugna tanto la política, como que conectar lo social con lo político es como urgente. Ay, me mandé un Carlos Ruiz. Sorry, me mandé un Carlos Ruiz, lo siento. Sí, bueno, yo igual en todo caso también creo que es muy necesario bueno, no, filo, en verdad, esta es tu entrevista y Dilo, te no, queremos no, escuchar. no. Te queremos Eh, escuchar, de verdad. no, es que yo creo que si bien es muy importante darle como esta vocería al mundo social y que no se articula a través, por ejemplo, de colectividades más políticas, también creo que es importante reivindicar como las colectividades que sí son políticas, que finalmente sí te arman un, un relato como global o completo para lo que podría ser el desarrollo de un país. Y Mm. siento que finalmente no son cosas contradictorias. Siento que lamentablemente como el transcurso que ha tenido el país sí ha llevado como a estos mundos, al político partidista y como el mundo social a chocar. Pero que en el ideal como de, no sé, Sí, pues, el mundo totalmente, no, ideal, yo lo comparto. ambos mundos deberían como Sí, construirse igual de fuerte y no necesariamente sí, como pues. entrar en conflicto. Sí, no, y hoy día en un momento en que lo social está muy politizado, tiene que proyectarse también a la arena, como a la disputa institucional. Mm, O sea, yo comparto completamente eso. Y también creo que hay que reivindicar los partidos y transformarlos, porque también claro. la forma actual es súper rígida, compleja. Es difícil estar en un partido, niña. Sí, bastante. Es Eh, duro. sí. Yo creo que a todos nos conflictúa un poco. A todos nos Sí, conflictúa. Sí, pues, a mí me conflictúa caleta, pero estoy convencida de que es importante también. sí, Así no, que obvio. comparto tu opinión, querido Chapa. ¿Viste que Chile necesitaba escucharte? Merecía escucharte. Claro. Ahora sí ganamos más constituyentes. Sí, sí, po.
Ya, eso, no, en verdad no sé si quieres agregar algo respecto de la fecha, Vayan a votar. que Vayan a votar este 11 y 12 a las elecciones de la FECH, vote por quien vote, tenga la opinión que tenga de la actual directiva. Este es el momento de expresar la opinión y de tomar decisiones. Y no solamente vaya a votar, sino asista a las asambleas, vote por sus centros de estudiantes. Si quiere disputar un proyecto, organice a sus compañeros y dispútelo, sea en una elección, sea a través de iniciativas sociales, etc. Pero organizarse hoy día es sumamente relevante y no lo podemos perder como estudiantes. Y si el movimiento estudiantil está en crisis, hay mucha culpa de las conducciones, pero también las y los estudiantes tenemos que asumir la tarea de organizarnos en nuestras propias manos. Así que solo transmitir ese mensaje y besitos para todos. Fue un gusto trabajar con ustedes. nos vimos, desapareces. Chao, nos vimos. Yo ahora me voy a egresar. No, mentira. Siempre voy a estar ayudando como a lo que necesite. Desde la sombra. No, de cara a la ciudadanía, como siempre. Ah, me parece. Ya, pues, gracias. Eso, ojalá que nos vea gente y sirva de algo como este video. Eso.